Le voy a pedir de favor a mi hermano Alejandro que nos colabore con las lecturas el día de hoy. Vamos a ir avanzando. Primeramente, nos vamos a leer los primeros 6 versículos. Si gustan, lo pueden leer de su Biblia o de la pantalla. Vamos a Juan capítulo 15 y vamos a ver los primeros 6 versículos. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Bueno, esta parte de este capítulo es un pasaje interesante porque se puede prestar algún tipo de interpretaciones diferentes. Una cosa que nosotros hemos aprendido y procuramos enseñar es, para poder entender un pasaje de una manera más clara, más correcta, es entender quién dice, a quién se lo dice, en qué momento se lo dice. A esto le llamamos contexto. ¿Cuál es el contexto en el cual Jesucristo está hablando y está diciendo este tipo de cosas, esta enseñanza? Se ha tomado este pasaje como una herramienta para decir que la salvación se pierde. No obstante, yo quisiera que entendiéramos primeramente quién está hablando y con quién está hablando en este caso. En este caso está hablando Jesús con sus discípulos, no con todos, solo con los 12. Solo con los 12, no con todos. Tenemos que entender que aquí Jesús está hablando con todos. Vamos a ir viendo versículo por versículo. Primeramente nos dice la Escritura, nos dice Jesús que Él es la vid verdadera. Entonces, sabemos que una vid es un tronco del cual se obtienen las uvas. Hay vid verdadera y hay vid falsa. Y el Padre es Jesucristo. El Padre de Jesucristo es Dios, Dios Padre. Él es el labrador. Más adelante en este capítulo, versículo 2, nos dice: toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la limpia para que dé más fruto todavía. Ahora, aquí hay que entender una cosa. Jesús no dice que ellos van a ser desechados, porque cuando llegamos al versículo 3 dice: ustedes ya están limpios. Entonces, si Él les dice que ellos ya están limpios, ellos son los que ¿qué? Los que van a dar fruto. ¿Qué es lo que limpia a los discípulos? ¿Y qué es lo que te limpia ahora a ti y a mí? La palabra. Tenemos que entender una cosa: para que tú y yo podamos ser limpios y avanzar en nuestra vida cristiana, tenemos que recurrir a la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Se acuerdan? Eso está en Proverbios. Con guardar tu palabra, con obedecer tu palabra. La palabra de Dios entonces es algo sumamente importante. Por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí. ¿Qué es lo que pasa si tú a un árbol, sea de fruto o no, le cortas una rama y después la dejas por allá una semana o un mes, pero
Me puedes decir, es que en la escuela metemos eso en un frasquito con alcohol, le ponemos un algodón. No, no, no. ¿Qué es lo que pasaría con esa rama? Se seca. Se seca. En el otro caso, de que alguien dice, es que yo agarré una ramita y qué cosa tan maravillosa porque la puse, la sembré y floreó. Hemos escuchado inclusive un testimonio aquí de eso, ¿no? Que reverdeció. Sí, es verdad. Reverdeció. ¿Por cuánto tiempo? En realidad es muy poco. ¿Por qué? Porque esa ramita no tenía la fuerza, la fortaleza del tronco principal, de la raíz, de los nutrientes. Cualquiera puede decir, entonces no hay problema, yo me arranco y de todas maneras yo solito hago las cosas y las hago por mí mismo. Es lo que a veces se puede pensar respecto de una rama que se arranca. Tú, de una rama que se arranca, arrancas esa rama, la dejas por allá, al paso del tiempo se va a morir. Jesús limpia a sus discípulos por la palabra y a ti y a mí nos limpia por la palabra. ¿Qué es lo que nos da la limpieza? La palabra. ¿Por qué ese hermano Martín siempre está diciéndome que lea? ¿Cómo limpiarás tu camino? Si tú o yo dejamos de leer, no podremos limpiarnos. Porque no tenemos luz. Dice la Escritura, Juan capítulo 1 dice, y el Verbo, la palabra, se hizo hombre. La palabra, ¿qué te limpia? La palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesús encarnado. Jesús encarnado es el que te limpia. Si tú no tienes una relación con Jesús, no puedes ser limpio. Si tú no lees tu Biblia y de pronto algunos hermanos, hermanas, jóvenes, oye, lee, pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes y el hermano o la hermana no lee. Y de pronto ves que su vida empieza rarita. Hermano, no me sorprende. Porque si en un mes, 2 meses la persona no lee su Biblia, yo no puedo esperar que su vida vaya perfecta. ¿Cómo va a ir perfecta si no se está alimentando de la palabra de Dios? Pregúntale a tus hijos, bueno, me llaman algunos, ¿cuándo lees? ¿Cada cuánto lees? ¿Qué fue lo último que leíste? Luis Juan, ¿qué leíste? Una persona que está leyendo lo está diciendo, a ver, ¿se acuerda? Si no se acuerda es porque ni siquiera ha leído la palabra. ¿Qué necesidad hay de que tú y yo estemos expuestos a la palabra de Dios? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino tu palabra. La palabra de Dios nos alumbra el camino, nos guía. La palabra de Dios nos deja ver por dónde vamos. Cuando tú haces las cosas con luz, las haces mejor. Si aquí apagamos las luces y le decimos a alguien que le dé una trapeada y después venimos y revisamos, casi te puedo asegurar que esa trapeada va a quedar muy regular. Pero si prendemos un foco muy grande, vamos a ver muy bien a dónde le falta. Entonces, posiblemente puedo decir, aún con la luz, yo hago esto. A veces las personas dicen cosas de veras un poco ridículas. Hombre, eso lo hago hasta con los ojos cerrados. Y ya cuando se machuca, se golpea, se pega, dice, ay, es que esto no estaba aquí. Es cierto, eso no estaba aquí. Yo este camino me lo sé hasta con los ojos cerrados. Ay, este tope no estaba, ¿no? Vas de pronto saliendo de la unidad hace como 8 días y de pronto, ay, oye, ese tope no estaba, ¿eh? Los topes que están ahí por una oficina de Orapas no estaban y de pronto vienes a todo dar, ay, ¿qué pasó? En la noche.
Y como no están marcados, pues todo lo ves negro y si el limpiador ya hace falta que lo cambie, si no ves, pues de pronto, ¡pum! ¿Qué pasó? No que ese camino te lo podías llevar con los ojos cerrados. Hay que entender que nosotros vivimos en un mundo cambiante, que las situaciones son cada día diferentes, que de pronto nos ponen topes a donde no había y hay un bache a donde no había. Eso mismo que lo doy como ejemplo, eso mismo pasa en nuestro andar diario. No puedes decir, esta ya me la sé. Dice la Escritura, a través de Pablo, el que se sienta fuerte, cuídese de no caer. A veces nos sentimos fuertes y decimos, hombre, yo ya leí la Biblia, qué bueno que ya la leíste. Ya la leí 10 veces, pues léala otras 20 más. Cada vez que tú estás expuesto a la Biblia, que es la palabra de Dios, vas a ser limpiado y perfeccionado y corregido. Vamos a adelantar, más adelante regresamos. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan fruto que demuestre arrepentimiento y no se pongan a pensar. Tenemos a Abraham por padre. ¿Por qué les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham? Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer?, le preguntaba la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con la que no tiene ninguna, contestó Juan. El que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizaran. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobre más de lo debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, le preguntaron los soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Más bien confórmense con lo que se les paga. Yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Es el único en el que me pasé, el otro. ¿Por qué hago referencia a Lucas? Estamos viendo principalmente Lucas, pero quisiera que viéramos una cosa. Aquí quien está hablando, Juan el Bautista. Juan el Bautista viene y habla de la palabra de Dios y viene y les dice a las personas que están ahí: ustedes son una camada de víboras, una generación de víboras. Y entonces las personas que están ahí dicen: ¿sabes qué? Ahí, ya vámonos. Aquí no hay amor. No, las personas que están ahí dicen: sí es cierto, ya me chamusqué, ya la regué, estoy haciendo lo incorrecto. Entonces, cuando la persona oye la palabra de Dios, oye a Dios, no dice: ay, ¿por qué me diste? Dice: tienes razón, Juan, acepto. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Las personas vienen a Juan y no dicen: eso lo ha de haber dicho por el hermano. No, porque además ese nombre ahí no se usaba. Entonces, no inventen. No, eso no es así. A veces se dice algo y dicen: eso no fue para mí, fue para el que no vino. No, cuando Juan les dice: ustedes son una camada de víboras, dicen: sí, presente. ¿Te das cuenta? Cuando la persona verdaderamente está escuchando la palabra de Dios y reconoce de quién viene esa palabra, la palabra, dice: sí es cierto, yo me equivoqué, ya la regué. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? La gente no dice: ya vámonos, eso no fue para mí. Dicen: es cierto, ¿qué hago? Ya me equivoqué, ¿qué hago? Y entonces dice Juan: tienes 2 camisas,
comparta con el que no tiene. ¿Tienes comida? Comparte con el que no tiene. Oye, tenemos una reunión el 16 de noviembre. Comparte con el que no tiene. Y el que no tiene que vaya, porque si no, pues, ¿qué vamos a hacer con tanta comida? Hermano, hermana, ve. Cada vez que tú te niegas a aceptar, fíjate muy bien, ¿eh? Cada vez que tú te niegas a aceptar la ayuda de un hermano, estás impidiendo que ese hermano sea bendecido por Dios. A lo mejor nunca lo habías pensado, es así. Para que Dios me dé una agua Bonafont, pues primero me tengo que cavar la ciel, ¿no? Y para que Dios después me dé una Coca Light, pues me tengo que acabar mi Bonafont. Si yo dejo ir algo, entonces Dios me puede dar algo mejor. ¿Por qué a veces no recibimos? Porque no damos. Porque a lo mejor a esa persona Dios no la bendice. Pues porque yo no dejo que la bendigan. ¿Qué es lo que pasa con un río? Si yo a un río le pongo un freno, aquí, el agua viene de allá para acá, para que se ubiquemos. Decir, no, el río venía del otro lado, no, vamos a ubicarlo. El río viene de allá para acá, y aquí yo pongo un freno. De esta parte del río, ¿qué agua hay? ¿Por qué? Porque yo la tapé. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí y no recibo nada. Quita la mano para que puedas recibir. Quita la mano para que a aquel le llegue agua nueva, agua fresca, el que está aquí. El que te da para recibir con esta mano y con esta mano te da y con esta recibe y con esta te da. Si alguien te quiere compartir algo, recíbelo. Y si te dan algo, recíbelo. Y si tú quieres dar algo, a alguien dáselo. De esa manera Dios te bendecirá. Es que no doy porque no tengo, pues menos tendrás porque no das. Principalmente si es para Dios. Y llegaron también, nos dice aquí, unos recaudadores de impuestos. Maestro, ¿nosotros qué hacemos? No cobren más de lo debido. No extorsionen. Después vienen los soldados. No extorsionen, no hagan denuncias. Hay 3 diferentes tipos de personas con oficios diferentes. En tu vida es diferente que la mía. Si les decía Juan al que tiene 2 camisas, no extorsiones. Pues yo no estoy extorsionando, el que extorsiona es aquel. Hay cosas que tú necesitas cambiar y hay cosas que el de al lado de ti necesita cambiar, que no son las mismas. Y el de atrás tiene que cambiar en otra cosa y el de enfrente en otra cosa. Nuestros pecados, nuestras situaciones son distintas. Pero lo que sí es que cada uno tiene que cambiar en algo. Cada uno de nosotros tenemos pecados, unos más ocultos y otros más visibles, pero al fin de cuentas, cuando viene la palabra del Señor, tenemos que preguntar, Señor, ¿y yo qué hago? ¿Yo qué debo hacer? ¿Qué me falta por hacer? ¿Qué me falta por hacer? Pero donde yo quería llegar es, viene Juan y les dice a todos, el que viene después de mí, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo en Juan? Mucho. ¿Por qué? Porque más adelante Pablo, cuando les escribe a los Corintios, les dice algo bien interesante. Y cuando nosotros vemos estos 2 pasajes en conjunto, nos vamos a dar cuenta que cuando Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que van a ser limpiados, y que también vendrá
la parte de echar al fuego no se refiere a que van a perder la salvación. Me voy a regresar para que lo veamos de nuevo. Nos dice, Juan capítulo 15, versículo 4. No es cierto. Aquí, el 6. Dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. ¿Con quién estaba hablando con Jesús? Con sus discípulos. ¿Y estaba hablando de qué? De dar fruto. En el capítulo 15, el meollo es la carnita, lo rico, lo sustancioso. El punto importante es el fruto, el dar frutos. Aquí cuando dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas, no quiere decir que van a perder la salvación. Ese no es el propósito de este pasaje. El propósito que tiene Jesús con sus discípulos es hablarles de que ellos deben llevar fruto. Y ahora sí, cuando vamos a Corintios, nos encontramos con lo siguiente. Primero los Corintios capítulo 3. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos y otro construí sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero ¿quién pasa por el fuego? ¿Quién pasa por el fuego? Será salvo. ¿Pero qué? Pero lo pasaron por fuego. Ese es el sentido de Juan capítulo 15. Ese es el sentido de Juan 15. Cuando nosotros vemos Juan 15 y hacemos esta conexión con 1 Corintios capítulo 3, ya entendemos a qué se refiere esa parte de que son echados fuera. ¿A qué se refiere entonces Jesús? No que los discípulos perderán su salvación. No que tal vez alguno que otro de los hermanos que hemos visto desfilar por esta congregación van a perder su salvación. Sino que ¿qué? Que van a tener pérdida. No pérdida de la salvación. Porque ¿qué es lo que pasa? Lo que pierden son las recompensas. Aquí cuando Jesús les está diciendo a sus discípulos que van a ser echados fuera, no les está diciendo que van a perder la salvación, sino que van a ser echados fuera tal vez de un ministerio. A ver, a ti te toca aquí tenemos 4 o 5 lugares. ¿Qué es lo que tienes que hacer? En ese lugar, en esa posición, dar fruto. ¿Das fruto? No. ¿Das fruto? No. Algunos dan fruto mayor, otros menor, como por ejemplo lo que nos dice Jesús en la parábola bueno, hay varias parábolas del sembrador. Una de ellas en la que dice que vino el Señor y plantó, y unos dieron al 30 por 1, otros al 60 por 1, otros al 100 por 1. Regresándonos aquí estamos en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 dice que unos darán fruto, otros darán más fruto y otros darán mucho fruto. Estamos hablando de unos darán al 30, otros al 60 y otros al 100. Pero ¿qué es lo que pasa si una persona no da fruto? Permiso. Porque aquí se requiere de alguien que dé fruto. Ahora, no es desecharlo de inmediato, es que limpiarlo. ¿Quién lo hace? Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios directamente, a través de su palabra,
O a veces lo hace Dios a través de algún instrumento que puede ser algún hermano. Algún hermano, alguna hermana viene y te dice, hermano, hermana, eso que tú haces no está bien. Pero si la persona ama más al mundo que a Dios, entonces, ¿qué es lo que va a decir cuando tú le dices, eso que tú haces no está bien, o te falta hacer esto, te falta hacer aquello? Ahí nos vemos. ¿Por qué dice ahí nos vemos? Porque amó más al mundo que a Dios. Porque no le gustó que le corrijan, que se le limpie. La persona que está dispuesta a ser limpiada, a la persona a la que se le llama la atención una vez y aguanta, se le llama la atención otra vez, aguanta, se le llama otra vez la atención, aguanta. Esa persona, ¿qué está haciendo? Está siendo limpiada, se está dejando limpiar. Pero la persona a la que le corriges y no acepta, pues no es limpiada, no es mejorada. Entonces, ¿va a dar fruto? No. Después de un tiempo de tratar de limpiarla, como fruto no da, pues entonces ya será arrancada. Será arrancada de ese ministerio, será arrancada de esa posición. ¿Por qué? Porque se le dio la oportunidad y lo que construyó después que recibió la palabra de salvación, después que recibió el evangelio, después que recibió una oportunidad de servir, esa persona empezó a construir ¿qué? Empezó a construir con heno, con hojarasca, con dinero. A lo mejor dijo, ay, lo que yo quiero aquí es que me vean. Dice el Señor, bueno, que ya te vieron, quítate. Porque la idea no es que te vean a ti, sino que me vean a mí. La idea no es que te aplaudan a ti, sino que me aplaudan a mí. La idea no es de que te digan que qué bonito predicas, o que qué bonito cantas, o que qué bonito enseñas, sino que la idea es que te digan qué bonito Dios tienes, qué hermoso y qué grande y qué poderoso es ese Dios en el que tú crees, que yo también quiero creer, y es más, ya creo. De eso se trata, de que vean a Dios, no que me vean a mí. Y entonces dice aquí la Escritura, todo eso va a ser ¿qué? Quemado, va a ser pasado por fuego. La persona va a ser salva, pero va a perder todas sus recompensas. El Señor te quiere recompensar a ti y a mí, pero si tú no quieres ser recompensado, perdón, ese ya no es problema de Dios. No es problema de Dios. Tú no quieres ser recompensado, bueno, pues ¿qué Dios va a hacer? Hebreos 12. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que aman, y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. ¡Qué fuerte! Son ustedes unos bastardos. ¿Sino qué? Si no se les disciplina. ¿Por qué te disciplino? ¿Por qué te llamo la atención? Porque te amo, porque eres mi hijo, porque eres alguien apreciable para mí. Si no te digo nada, pues es porque no me importas. Hoy ya va pasando aquí una persona en un coche, en un bicitaxi, va caminando y a lo mejor tira basura y a lo mejor no le digo nada. A lo mejor viene un niño como de 6 años y le pica los ojos al otro y a lo mejor no le digo nada. Pero si viene mi hijo y le pica los ojos a otro, a él sí me digo, a ver, José Manuel, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué le digo a él que no le pique? Porque es mi hijo, porque me importa su vida. Por eso lo corrijo, por eso lo llama la atención. Si no le digo nada, pues no me importa. Qué terrible, ¿no? Qué terrible que a veces no estemos dispuestos a recibir la corrección de Dios, la limpieza de Dios, el que se nos limpie, el que se nos pode. ¿Pero de qué se nos limpia?
del pecado. Aquí Hebreos 12 empieza diciendo, en la lucha que ustedes libran, ¿contra qué? Contra el pecado. Nuestra lucha es contra el pecado. Estamos luchando contra el pecado. El pecado está combatiendo ahí. Dice Santiago, ¿de dónde vienen los pleitos y de dónde viene todo? De todos esos deseos carnales que hay en su interior, porque las cosas no se hacen como ustedes quieren. Entonces empezamos a luchar con el pecado y Dios nos dice, Martín, no hagas esto, Martín, no hagas aquello, pero yo quiero seguirlo haciendo. Y entonces estoy ahí combatiendo. ¿Con qué? Con el pecado. Tenemos que dejar de luchar. Tenemos que rendirnos y decir, Señor, no puedo, ayúdame. No puedo. ¿Por qué le tengo que decir al Señor que no puedo? Porque tengo meses, días, años sin poder. ¿Y hoy voy a poder? ¿Y acaso soy más fuerte? Sigo siendo exactamente el mismo. Necesito ayuda. Señor, levántate. Sálvame. Levántate y sálvame, porque estoy luchando con el pecado y el pecado ya me puso una arrastrada. No puedo. Señor, ayúdame a rendirme ante ti. Ayúdame a entender que tú eres Dios, que tú eres Señor, que yo soy tu siervo, tú eres el creador, yo soy tu criatura. Señor, ayúdame a entender eso. Continuamos en Hebreos 12 y nos dice la Escritura. Después de todo, a ustedes y nuestros padres humanos los disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por él. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, pero la pierna coja no se desloque, sino que se sane. ¿Qué nos dice la Escritura aquí? Hay muchas más cosas de las cuales podría yo entrar en detalle, pero le voy a recortar porque si no me va a faltar como 3 horas para acabar hoy. En el momento que alguien te dice, eso que tú estás haciendo no está bien, en nuestra carne no decimos gracias. Muchas veces nos molesta, sentimos en la panza algo, decimos que no me digas que estoy mal porque yo estoy bien. A muchos de nosotros nos cuesta muchísimo trabajo decir, perdón, lo siento. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que decirse, perdóname, me equivoqué, discúlpame. Pero ¿qué dice aquí? ¿Para qué somos disciplinados? Para participar de la santidad de Dios, para que seamos santos. Si no se nos corrige, no vamos a ser santos, no vamos a ser limpios, no vamos a ser apartados del mal. Si no hay corrección, seguimos igual. No nos agrada que nos corrijan, pero ¿qué? Pero sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido ¿qué? Entrenados ¿por qué? Por la disciplina, por la llamada de atención. ¿Qué es lo que te hace un gran corredor? No que te levantes el día 1 del año y que corras un maratón, ni siquiera lo vas a correr, y que después de ahí no vuelvas a correr sino hasta dentro de un año. No. Lo que te hace participar de esa santidad es ser entrenado.
entrenado en la disciplina. Ser entrenado en la disciplina. Entonces, la disciplina es algo en lo que tenemos que estar entrenados, es decir, es algo que se nos tiene que estar diciendo una y otra, y otra, y otra, y otra vez. En la versión Reina Valera dice, a los que son ejercitados. Entonces tenemos que nosotros estar siendo ejercitados ¿en qué? En que nos digan una y otra y otra y otra vez en qué estamos mal. Eso es ser entrenados, eso es ser ejercitados. ¿En qué nos están ejercitando? Estás mal, estás mal, estás mal, estás mal. ¿Pero qué? ¿Lo has soportado esto hasta derramar tu sangre? No. Se nos llama la atención, pero ni siquiera hemos derramado sangre. Y ya nos tiramos la toalla. Tenemos que ser ejercitados. Y dice aquí, después ¿cuándo? Tal vez después de 1 año, después de 2 años, después de 3 años. Viene a lo mejor el fisicoculturista y no dice, hoy me fui al gimnasio, no ves estos músculos, y llega así como yo. Oye, con un día no vas a estar como Schwarzenegger. O sea, tienes que estar ahí a lo menos 2, 3, 5 años siendo ejercitado para que tengas esos músculos. Para que la persona llegue a la estatura de Cristo, no es porque ya fui hoy a la iglesia y ya tengo 3 meses yendo. Hermano, ven a lo menos 1, 2, 3 años y ya después te van a salir los músculos espirituales. Pero vas a venir a que se te diga una y otra vez estás mal y que yo estoy mal. Es lo que Dios hace conmigo. Dios me dice una y otra y otra y otra vez, trata bien a tu esposa, trata bien a tus hijos, trata bien a los hermanos de la iglesia, da tu diezmo, estudia, ora, lee, enseña, y me dices una y otra y otra y otra y otra y otra vez. ¿Y qué tengo que hacer? Decir, ay, ¿sabes qué? No, tengo que estar ejercitado. Dios me tiene que decir una y otra y otra y otra vez. Oye, Dios, es que ya hice 20 lagartijas espirituales, qué bueno, pues ahora échale 30, ¿no? Eso es ser ejercitado, eso es ser entrenado. A lo mejor muchos de ustedes o la mayoría no han participado en un equipo, en algo organizado. Yo tuve la oportunidad de estar entrenando fútbol americano hace bastante tiempo. Es pesado y tienes que ir un día y otro y otro y otro y otro y te gritan y te dicen y ánimo y esto y lo otro. Pero solamente cuando terminas tu entrenamiento ya eres parte del equipo. Pero cuando ya te van a dar el equipo, no te botes, yo hice eso. Salmo 119. Impártete conocimiento y buen juicio, pues yo creo en tus mandamientos. Antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tu secreto. Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. Algunas veces es necesario sufrir. Algunas veces Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que aprendamos. Porque algunas veces Dios nos dice, ven, haz esto. Y no queremos, ven, haz esto. Y no queremos. Hasta que no nos dan un zape, point. Entonces ya como que las neuronas se nos encienden y decimos, sí es cierto, ya la regué. Mi hermano, mi hermana, no te desanimes, nunca es tarde. Mientras que tengas la oportunidad de vivir en este mundo, dale gracias a Dios porque te está dando la oportunidad de corregir, de cambiar, de mejorar. Puedes hacer que todavía el día de hoy valga la pena. Puedes decir, perdón, ok, ya he hecho esto mal por 1 año, por 5 años, por 10 años, por 15 años. Lo voy a empezar a hacer bien, hazlo. A lo mejor ya te llegó el zape, está bien, hazlo. Algunas veces nos descarriamos y entonces cuando viene el sufrimiento,
nos acordamos de Dios por eso aquí el salmista dice, impárteme conocimiento y buen juicio, yo creo en tus mandamientos. Me descarrié, me fui de lado y entonces sufrí. ¿Por qué sufrimos? Porque nos descarriamos, porque estamos haciendo las cosas mal. El sufrimiento es a causa de nuestro pecado. Y el Señor a veces permite que suframos, ¿para qué? Para que nos enderecemos. Nos tiene que echar nuestro aflojatodo y darle el jalón fuerte para que se afloje esa tuerca que está ahí atascada. Y ve, dice el salmista, algo bien hermoso que tú y yo tenemos que meter en nuestra mente y en nuestro corazón. Me hizo bien. No dice, ay Señor, pero ¿por qué eso? Me hizo bien haber sido afligido. Porque solo así llegué a conocer en qué la estaba regando. En la nueva versión Iztapaluca dice así. Solo así supe en qué la regué. A veces si no viene la aflicción, a veces no nos damos cuenta, no volteamos a ver en qué estamos fallando. Por eso el salmista dice, me hizo bien sufrir. Gracias Señor por este sufrimiento, porque así se me prendió el foco y ya entendí que ya la regué. Voy para adelante. Ahora tu enseñanza para mí es valiosa, súper valiosa. Podría hablar más de eso, pero ahí le paro. Juan capítulo 15 y del 7 para adelante. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hemos aprendido que cuando una palabra se repite reiterativamente en un pasaje, es porque es algo importante. En estos primeros 10 versículos de Juan capítulo 15 se repite 6 veces la palabra fruto. Entonces, ¿cuál es la parte importante de estos primeros 10 versículos y casi de todo el capítulo 15? El fruto. ¿Pero qué fruto? Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 26 nos dicen. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a invitarnos y a envidiarnos unos a otros. Hermano, hermana, conoces del Señor, pero pregunta, ¿estás dando fruto? Mucho fruto. En tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tu vida diaria hay amor, hay alegría, estás alegre, estás en paz, eres amable, eres bondadoso, eres fiel, eres humilde, tienes dominio propio, o te tienen que decir, no te calientes, manchita. Ese es el fruto al cual Jesús está invitando a sus discípulos a que lleven mucho fruto, a que lleven mucha paz, a que lleven mucho gozo, a que lleven mucha alegría, a que lleven mucho amor. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a todo lo contrario. A irritarnos, a envidiarnos, a por qué tú esto y por qué yo no, por qué de todo nos enojamos en vez de estar en paz. Podríamos hablar más de Gálatas, pero como no, avanzamos. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que actuamos. Los he llamado amigos, porque todos los
todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Ok. Dice Jesús, les digo todo esto para que tengan mi alegría y mi alegría, en la versión Nueva Valera, dice, su gozo esté completo. El Señor quiere que seamos personas gozosas y que tengamos un gozo completo, un gozo perfecto. Hermano, hermana, ¿te estás gozando en el Señor? Dice la Escritura, no miro las circunstancias, miro tu amor, tu grande amor. No me guío por vista, alegre estoy. Ya casi la cantaba, me encanta. No miro las circunstancias, no. El Señor Jesús dice, yo quiero que tú des fruto, quiero que des mucho fruto y quiero que estés alegre, gozoso, porque la persona puede vivir gozosa a pesar de las circunstancias, porque tiene a Dios en su corazón. Si la persona no está gozosa, posiblemente en algún lugar del camino perdió el enfoque. En algún momento del camino se le perdió a Dios. ¡Ay! Dios, ¿dónde estás? No hay Dios, no hay gozo. Más adelante nos dice una parte bien tremenda. Dice, no me escogieron a mí, sino yo a ustedes. Una pequeña pausa. El día de hoy, como es primer domingo de mes, nos vamos a tardar un poquito más porque hacemos Santa Cena. Aunque dijimos que es 1 hora y media, por favor discúlpenos, hermanos invitados. Para la próxima nos vamos a tardar un poquito menos, ¿sale? Entonces, tengan paciencia y como sea, si se van a mojar. Entonces, mejor aquí. Entonces, imagínate que es la hora de los... desde la primaria pasa eso, ¿no? Pasa en la primaria y en la secu, ¿no? Oye, vamos a hacer equipos. Sí, el equipo de fútbol. Y entonces ahí está Uri, ¿no? Dice, equipo de fútbol. Pues a Gavino, porque ese sí suena bien, ¿no? A Vicente, que es buenísimo. A ver, San Corre, no está chaparrito. Cuando se trata de hacer el equipo, ¿a quién escogemos? Según nosotros, a los mejores. ¿Cierto o no? Fíjate qué es lo que dice aquí nuestro Señor Jesús. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y entonces no falta que dice, claro, Dios me escogió. Ha de ser por mi guapura o porque trabajo en la... Porque aquí tengo el trabajo seguro porque trabajo en los seguros. Es interesante porque la manera de pensar de Dios es totalmente diferente de la nuestra. No me escogieron a mí, yo a ustedes. Soy el mejor, por eso Dios me escogió. ¿Qué crees? Te voy a decir por qué Dios me escogió a mí. ¿Sabes por qué Dios me escogió a mí? Acompáñame, porque en la primera carta de Pablo a los Corintios te va a decir por qué Dios me escogió a mí. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Y son muchos los poderosos y muchos los nobles del mundo. Pero Dios escogió los sensatos del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió los débiles del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es a fin de que su presencia en nadie pueda captarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Cumplo todos los requisitos. Yo creo que tú también. Te dijiste, no, yo no. Tú también.
Y de pronto decimos, oye, pero Arturo ahí, pues también cubre los requisitos. ¿O no, mi hermano? Perdóname que te incluye en el equipo, eres del equipo. Y venimos y criticamos a los hermanos una y otra vez, oye, pero ese, oye, aquel. A esos escogió Dios. A esos escogió Dios. A mí me escogió. Ustedes no me escogieron a mí, dice el Señor. Yo los escogí a ustedes. ¿Y saben por qué? Por esto. Entonces, si tú tienes seguramente más de una de estas características, en algún momento Dios también te va a llamar a que lo sirvas. ¿Para qué? ¿Y para qué Dios puede escoger a una persona como Martín Méndez aquí a sus órdenes? Porque Él me da sabiduría, no es que yo la tenga. Porque en Cristo tengo mi justificación, mi santificación, mi redención. Amén y amén. Y si alguien se ha de gloriar, que se glorie de quién? Del Señor. Yo me glorio de Dios, de mi Dios, no de mí. ¿Yo quién soy? Yo soy alguien no sabio, no fuerte, no poderoso, soy despreciado, para que yo no me jacte. Estaba más o menos bien de salud y de pronto, ay, ya me duele acá. Ándale, para que no te sientas muy, de que estás muy fuerte, ¿no? Aguanto más que los demás. Pues ahí te va una caidita para que no te sientas muy, ¿no? Bueno. Ah, ya traigo mi coche del año. Te voy a dar uno de 10 años atrás para que se te bajen los humos. Como que ya se te estaba subiendo el humo con el Lancer, ¿no? A ver, regrésate al acto si no le hagas al payaso. Ese es mi Dios. ¿Y de qué me alegro? De mi Dios. Dice la Escritura en Jeremías, si alguien tiene algo de qué presumir, de qué gloriar, gloríese de que me conoce. Lo vimos en varones hace 2 semanas. No, es uno. Los invitamos este sábado, todos son los anuncios, ¿verdad? Este sábado hay varones. Ya casi acabamos. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido desde el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije. Ningún cielo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán a ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen a quien me envió. ¿De dónde nos escogió? Del mundo. Del mundo. No nos tenía por ahí guardados en un nicho y luego nos bajó del cielo y después dijo, ay, porque está muy limpio y muy guapo. No, en Cristo estamos justificados, en Cristo estamos santificados, en Cristo. Si yo no estoy en Cristo, si yo me salgo de Cristo, estoy en problemas. ¿Cuándo me meto en problemas? Cuando me salgo de estar en Cristo. Cuando la persona tiene problemas cuando no está en Cristo. Hermano, Él es nuestra santificación, Él es nuestra justificación, Él es nuestra redención. Si no estás en Cristo, estamos perdidos. Porque separados de mí, nada podemos hacer. Pero conmigo darán fruto, más fruto, mucho fruto, chorro de fruto. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Para que Él sea glorificado, no yo. Para que Él sea glorificado.
tenemos el llamado a que Dios sea famoso, que Dios sea conocido. Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado, pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me enviaron sin motivo. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, del Espíritu de verdad, que procede del Padre, este se fijará acerca de mí, y también ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Ah, qué hermoso. ¿Por qué los discípulos en este momento les dice, miren, a ustedes los van a aborrecer porque el siervo no es mayor que su amo? Si a mí me aborrecieron, a ustedes también. Cuando una persona te desecha a ti, por cristiano, está desechando a Cristo. Y quien desecha a Cristo, desecha a Dios. ¡Qué terrible! Dice aquí, Jesús, y Juan nos recuerda esto, ya no tienen justificación, ya escucharon de Dios, ya escucharon del Evangelio, ya no tienen para dónde hacerse. Es peor escuchar del Evangelio y rechazar a Dios que nunca haberlo oído. No hay ya justificación, no hay para dónde hacerse. Ay, es que yo no sabía. ¿Cómo no sabías, chiquito? Si te dije como 30 veces y de esa ni una me pelaste, entonces, point. ¿Te van a rechazar? Sí. ¿No te van a invitar a las pachangas? Sí. Esperamos. Jesús no engaña a nadie. Este es el momento en el que ya va a ir de nuevo a la gloria con el Padre y les tiene que decir a sus discípulos cómo va a estar la jugada, cómo va a estar la movida. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está presentando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto, para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. El Señor Jesús nos dice, aborrecieron a Cristo, a nosotros también nos van a aborrecer. ¿Cuáles son los pecados más grandes o el pecado más grande que puede haber en todo el mundo? Es fácil. El más grande pecado es aborrecer al Padre, aborrecer al Hijo, aborrecer al Espíritu Santo, que es un Dios en 3 personas. No hay cosa peor. Dios te puede perdonar cualquier cosa, menos eso. Cualquier cosa, menos eso. Entonces, aquí Jesús no engaña a sus discípulos y no les dice que van a vivir sin problemas, que todo el mundo los va a tratar bien y que van a vivir en abundancia material. Jesús dice, van a tener problemas. Dios no engaña a nadie. Así es que no te diría bienvenido a pare de sufrir, sino bienvenido a véngase a sufrir. Aquí de eso se trata. Ese es nuestro llamamiento. Dar a conocer a Dios. Dar a conocer al Señor. Pero qué hermoso saber que Dios les dice a sus discípulos,
y lo vamos a ver la próxima semana, pero hoy lo menciona. Sin embargo, yo les voy a mandar el Consolador de parte del Padre, el Espíritu de verdad. Yo les mandaré al Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad es un consejero admirable, poderoso. El día de hoy te voy a pedir que nos acompañes, que te pongas de pie y que reconozcamos que Jesús, es cierto, murió en la cruz. El día de hoy conmemoramos eso, pero ¿qué? Pero no se quedó ahí. Y el día de hoy no es un niño, el día de hoy no es un hombre puesto en una cruz, el día de hoy está sentado a la derecha del Padre en majestad, en su trono, en su reino. Tenemos a nuestro Dios admirable, poderoso, consejero. Vamos a cantarle a Dios.